Muy buenas tardes, soy Héctor Zavala. A nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, y del equipo de la sede de la UNAM en Boston, es para mí un gusto darles a todas y todos la más cordial bienvenida a un nuevo conversatorio de la serie en humanidades que organizamos desde UNAM Boston. El día de hoy abordaremos algunas perspectivas sobre la migración, haciendo énfasis en la niñez, la adolescencia y los derechos humanos. Hoy nos acompañan tres excelentes académicas, quienes podrán compartir sus ideas, sus intereses de investigación y participar en una discusión fomentada por nuestra colega Mariana Imas. La doctora Roxana Rosas nos visita desde la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora María Luisa Parra es catedrática de la Universidad de Harvard y la doctora Marta Rodríguez Cruz es académica de la Universidad de Sevilla. Sin más, le cedo la palabra a mi colega Mariana, quien podrá presentar a nuestros panelistas del día de hoy y comenzar el conversatorio. Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho y excelente día. Muy buenos días o tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos desarrollando desde la UNAM Boston. El día de hoy estaremos platicando con tres expertas sobre la migración infantil y adolescente. Y antes de empezar, quiero presentar a nuestras invitadas de esta mesa, la doctora Marta Rodríguez Cruz de la Universidad de Sevilla, asociada de la UNAM Boston, la doctora Roxana Rosas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, y la doctora María Luisa Parra de la Universidad de Harvard. La doctora Rodríguez es doctora en antropología e investiga temas relacionados con la interculturalidad, la plurinacionalidad, la educación intercultural bilingüe, la colonialidad, decolonialidad y relaciones interétnicas, así como movimientos indígenas y migraciones. Algunas de sus publicaciones recientes son Familia Migrante, Escuela y Comunidad, Continuidades y Cambios en la Identidad Cultural, y American Students in Mexican Schools, Gaps and Challenges for Inclusion. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí. La doctora Rosas es doctora en Derecho y sus líneas de investigación se centran en temas sobre la discriminación racial de personas migrantes y grupos étnicos en México, así como niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados, la perspectiva de género en el estudio de las migraciones y la migración centroamericana en la frontera norte de México. Algunas de sus publicaciones recientes son la transterritorialidad, la transterritorialidad nacional en México, una visión multidisciplinaria, y 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, los derechos humanos en México, perspectivas desde la frontera norte. Y finalmente, María Luisa, la doctora Parra, es doctora en lingüística hispánica y tiene una amplia experiencia en los campos de adquisición de segundas lenguas y desarrollo bilingüe infantil. Ha sido profesora de lengua y cultura española en la Universidad de Boston y en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románticas de Harvard, donde actualmente labora. Entre sus publicaciones recientes destaco Español, Where Are You?, encontrando las estrategias narrativas de niños hispanohablantes en los Estados Unidos, y Expanding Language and Cultural Competence in Advanced Heritage and Foreign Language Learners Through Community Engagement and Work with the Arts. Marta, Roxana, María Luisa, muchas gracias por tomarse el tiempo y sobre todo por compartir su conocimiento con nosotros. Y me gustaría empezar con una pregunta que nos permite ubicar su trabajo en términos geográficos. ¿Nos podrían platicar un poquito qué zona trabajan y qué es particular, único sobre la migración en dicha zona y qué es similar sobre la migración en el lugar que trabajas con otros lugares del mundo? María Luisa, muchas gracias, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Mariana, Héctor, UNAM Boston. Siempre es un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes y sobre todo con esta compañía tan especial como es Marta y Roxana. Bueno, yo estoy en el noreste de los Estados Unidos, en Massachusetts, vivo en Cambridge, y la población migrante acá, bueno, yo me especializo en enseñanza del español a población latina. La población latina en Boston es aproximadamente del 18-19%. En Massachusetts es más o menos lo mismo. Y es una población interesante porque cuando hablamos de latinos tendemos a pensar en mexicanos, pero el estado de Massachusetts
la población mexicana no es la más representativa, es caribeña, de Puerto Rico, República Dominicana y también centroamericana. Desde luego hay mexicanos, pero no son la mayoría. Así que ese es el tipo de demografía. En la universidad, digamos que la población latina es de un 12% y los estudiantes latinos que toman clases de español vienen de todos los países de Latinoamérica, pero además de combinación de padres de diferentes países de Latinoamérica, lo cual hace el proceso de enseñanza-aprendizaje fascinante. Muchas gracias, María Luisa. Marta, adelante, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Mariana, y bueno, muchísimas gracias a UNAM Boston, como siempre, un gustazo seguir trabajando juntos y como no, pues también muy contenta de estar acompañada por estas mujeres que integran la mesa. Bueno, yo durante los últimos años he trabajado la inmigración y el retorno de niñas, niños y adolescentes desde los Estados Unidos a Oaxaca, en México. Y con respecto a esos tres elementos que preguntas, que serían particulares de la migración, pues en mi caso en Oaxaca, yo señalaría tres fundamentalmente. Uno de ellos es que Oaxaca pues, no es un estado perteneciente a las zonas de tradición migratoria mexicana, ¿no? Como ocurre con estados como Zacatecas, Puebla, Michoacán. Oaxaca se empieza a configurar como un estado emergente en materia migratoria en la década de los 80, principalmente a California, pero también a otras partes de los Estados Unidos, y actualmente destaca por ser un estado con una intensidad migratoria creciente y con una presencia cada vez más elevada de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios. Otra característica particular del caso de Oaxaca es la presencia de población indígena. Oaxaca es la entidad federativa con mayor número de pueblos indígenas de México y claro, esto implica la articulación, bueno, entre muchas otras variables, pero la articulación de dos variables principales, los sujetos, la condición de migrante y la condición de indígena. Esto luego tiene otras implicaciones. Y un tercer elemento sería el carácter de los patrones del asentamiento en el retorno. Hay una tendencia últimamente en los migrantes mexicanos en retorno a sentarse en los lugares donde tienen mayores oportunidades laborales. Eh, por ejemplo, la frontera, el norte del país, o más bien el noreste, o en Yucatán o en la capital, en la Ciudad de México. Sin embargo, con algunas excepciones, la población oaxaqueña tiene una tendencia a retornar a sus comunidades de origen y no a otros lugares, ¿no? Porque allí tienen redes sociales, redes familiares que les ayudan a reinsertarse, al menos durante la migración de retorno reciente. Y bueno, en los últimos 2 años yo también he estado trabajando con jóvenes latinoamericanos y sobre todo mexicanos, principalmente de origen oaxaqueño, pero otros también de Guerrero, Michoacán, de Puebla, en los Estados Unidos, sobre todo en Boston, que como dice María Luisa, pues no es un lugar en el que haya mucha migración mexicana y precisamente por eso me pareció interesante, porque al no haber tanta no está tan documentado, y también en la ciudad de Nueva York. ¿Para qué? Pues para completar el análisis de distintas aristas del fenómeno de la movilidad de esta población desde una perspectiva transnacional. Y luego lo que considero que es similar con respecto a otros lugares del mundo, pues podría decirse que hay elementos similares en los países en los que hay presencia de pueblos indígenas, como pues, numerosos países de América Latina, como sabemos, pero también en África y en Asia. Muchísimas gracias, Marta. Roxana, bienvenida, muchas gracias, adelante. Muchas gracias a UNAM Boston por la invitación y a ti, Mariana, en lo personal, por fungir como enlace para la realización de este seminario y me siento muy honrada y halagada de compartir esta mesa con mujeres tan destacadas y a quienes admiro mucho. En relación a tu pregunta, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, justo en la frontera norte. Estoy adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero concretamente a la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, ENIT, que abrió sus puertas el año pasado, en el verano,
y donde desde hace años realizamos, el programa de NEED existe materialmente desde el 2015, sin embargo, ya formalmente y de forma presencial estamos desde el año pasado. Uno de los temas a los que más dedicamos pues interés y atención es justamente el tema migratorio por la perspectiva transfronteriza, y en mi caso pues estudio la migración que arriba a la ciudad de Tijuana, y principalmente el colectivo que proviene de la migración centroamericana, tanto de la minoría migrante, niñas, niños y adolescentes, como también ahora he estado estudiando, revisando el sector poblacional de mujeres migrantes y desde la perspectiva de género. Tijuana es una ciudad de gran movilidad en relación al cruce fronterizo. Diariamente cruzan alrededor de 50,000 personas en la frontera. Y en el año 2022 se estableció una cantidad aproximada de cerca de 30,000 personas migrantes que arribaron a la ciudad de Tijuana, y dentro de esa, es un colectivo grande y diverso que además es importante resaltar que provienen de distintas diásporas, ¿no? Uno de los más importantes es justo la triada centroamericana de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también hay importante migración muy reciente que se ha registrado proveniente de Brasil, que en gran medida es un tránsito que realiza la población haitiana, y muchos nacen en Brasil y hacen el trayecto las familias. También hay un registro importante de niñas, niños y adolescentes no acompañados desde Brasil, desde Nicaragua y desde los 3 países que acabo de mencionar. Tijuana, es verdad, tiene algunas particularidades, es uno de los estados que más recibe también migración interna en México, desde mexicanos, ¿no? También y mexicanas, pero dentro de algunas características comparte con otras ciudades fronterizas, como por ejemplo Ciudad Juárez. Por eso es que nosotros nos hemos apoyado de una metodología de estudio que es el estudio de caso ejemplar o genérico, porque hay ciertas características que revisamos y encontramos que se presentan en otras regiones, tanto fronterizas en México, pero que nos interesa discutir para ampliar desde la teoría, pues avanzar en la dimensión conceptual. Yo, por ejemplo, destino gran parte de mi trabajo a la migración internacional, desde el derecho internacional privado y desde los derechos humanos, y ello nos ha permitido revisar desde un enfoque regional, por lo que también hacemos uso de metodología de frontera para establecer las diferencias y contextos. Muchísimas gracias, Roxana. Y bueno, un poco para seguir la conversación y para ampliar el diálogo, María Luisa, tú que eres lingüista, ¿no? Y te dedicas a la enseñanza del español, digamos que muchas veces, sobre todo con niños y adolescentes, ¿no? Se piensa que pues, los niños traen de alguna forma la cultura de origen, pero también llegan a un lugar y se vuelven parte de la cultura del lugar, ¿no? Se vuelven esta suerte como de identidades híbridas, ¿no? Han hablado un poco sobre este término. Y queríamos preguntarte, ¿no? Si nos puedes platicar un poco como qué podemos aprender sobre estas experiencias en términos lingüísticos, ¿no? De estas identidades híbridas, llamémoslas. ¿Cómo se transforma el lenguaje de origen, ¿no? ¿Cómo se integra el nuevo? ¿Qué tipo de sincretismos lingüísticos nacen de estas experiencias? Si nos podrías platicar un poquito sobre eso. Claro que sí, Mariana. Y me gusta mucho la pregunta, porque bueno, además de que es un tema que me apasiona, creo que también regresa a la pregunta de cuáles son los temas similares de la migración en una zona como Massachusetts, con México, con Tijuana, en fin, con la población latina y con otro tipo de poblaciones, incluso con poblaciones o con comunidades indígenas en México o otros grupos minorizados, ¿no? Y el tema de la lengua es importantísimo porque, bueno, es esa lengua primera, digamos, la que permite establecer el vínculo afectivo con la familia, las interacciones donde los niños lo aprenden básicamente todo, ¿no? Y también generan un sentido de identidad y de pertenencia a su familia, a su comunidad. Es, digamos, como el pegamento de todos nosotros a
a diferentes comunidades de práctica que le llaman, ¿no? Puede ser la familia, puede ser el grupo de pares, la iglesia, la escuela, en fin. Entonces, la lengua que aprenden los chicos en casa, en su comunidad de origen, es fundamental porque está amarrada a todo ese desarrollo cognitivo y afectivo. Cuando una niña o un niño migran a otro país por diferentes razones, las razones por las cuales migran son muy importantes, ¿no? Cómo se sienten con ese desprendimiento y cómo se reciben en las nuevas comunidades también es fundamental. En el caso de la comunidad latina no es lo mismo, por ejemplo, lo que pasó con los cubanos que salieron de Cuba y cómo fueron acogidos en Estados Unidos con, ¿no?, una serie de facilidades a los mexicanos que generalmente se les toma como, bueno, indocumentados y hay una serie de rechazos, de estigmatización, en fin. Entonces, esos procesos de desprendimiento y de acogida son muy importantes. ¿Qué pasa con la lengua? Bueno, hay una gran diversidad de respuestas con respecto a ese tema. Dentro de un mismo grupo puedes encontrar padres que dicen, vamos a mantener la lengua de casa sí o sí, y no se habla otra cosa más que español, por ejemplo, ¿no? Otras familias optan porque la madre, que es como la tendencia más común, la madre mantiene la lengua de casa, el padre innova. El padre es el que empieza a traer, por ejemplo, el inglés, empieza a hablar con los chicos en inglés, ¿ok? Es imposible que un hogar sea totalmente monolingüe. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, pues prendes la tele, está el inglés, el radio también. Entonces, las familias, yo te diría que, claro, hace 26 años, por ejemplo, o 25 años, había una tendencia más al monolingüismo, porque eran familias que migraban con todo y niños, ¿no? Pero ahora ya los chicos, la gran mayoría de los jóvenes latinos nacen en Estados Unidos. Entonces quiere decir que ya esos hogares son bilingües y se escolarizan en inglés. Entonces ahí viene el proceso de escolarización. No hay opciones de escolarización en español consistentes ni en las comunidades, ni hay buenas pedagogías. Hay buenos esfuerzos, hay buenas intenciones, pero no hay lo que se necesita para formar una población bilingüe en español. La pedagogía de enseñanza del español está, digamos que bien armada para los estudiantes anglohablantes que añaden el español como una segunda lengua, pero no está bien armada para los niños que ya saben español de casa, que no tienen que aprender ser y estar y las reglas del perfecto y el imperfecto y no sé qué, lo usan. Ni tampoco hay pedagogías para niños bilingües que crecen con un repertorio, digamos, translingüístico, como se llama, y que, bueno, es otra forma de relación con la lengua y con la identidad misma. Entonces, es un abanico muy complejo de perfiles lingüísticos, de ascripciones identitarias y una enorme falta de pedagogía para poder realmente acoger las necesidades y las fortalezas que tienen estos chicos para trabajar con la lengua. Y una cosa más que es fascinante, la definición de español en los Estados Unidos es muy difícil. Tienes hablantes de español de prácticamente todos los países hispanohablantes, hay una gran variedad dialectal, hay variedades, por ejemplo, en Nuevo México, variedades del español que tienen todavía características del español colonial, ¿no? Del siglo XVIII, XIX. Entonces, hay todo un debate de qué hablamos, español de los Estados Unidos, español en los Estados Unidos. Yo creo que se mezclan estas dos como vertientes o esferas y cómo lo apreciamos, cómo lo llevamos a las escuelas y qué quiere decir eso para la identidad. Yo creo que es un tema muy común en muchos grupos inmigrantes. Hay un deseo de ser parte de del nuevo país, desde luego, pero hay un gran
miedo a la pérdida de lo propio. Y creo que a veces no tomamos en cuenta las consecuencias afectivas que esto trae para la conexión entre padres e hijos. Y la repercusión también, o el papel que tienen los docentes en facilitar estas conexiones o no. Entonces, creo que son temas que abarcan no solo aspectos lingüísticos, también, bueno, mi formación es en psicología, entonces también desde la psicología del desarrollo, em, hay una intersección muy importante y muy poderosa, y creo que mis colegas seguramente la ven también en las comunidades en las que ellas trabajan. Sí, muchísimas gracias, María Luisa, qué interesante. Marta, tú también, digamos, trabajas un poco, con el tema de la lengua. ¿Tienes algo que agregar a esto que dice María Luisa? Sí, bueno, yo trabajo este tema junto con muchos otros del otro lado, cuando inmigran o retornan a México. Claro, aquí se da todo a la inversa. Se trata de niñas, niños y adolescentes que o bien nacieron en los Estados Unidos o emigraron muy chiquititos y igualmente pues desarrollaron toda o prácticamente toda su vida allí. Empezaron en sus hogares en los Estados Unidos hablando la lengua materna, el español, pero cuando se inscribieron en el sistema social educativo estadounidense, incorporaron el inglés como primera lengua. Entonces el español pasó a ocupar el lugar de lengua de herencia que, bueno, tenemos aquí a la gran experta, que es la profesora María Luisa Parra, sobre el español de herencia, ¿no? Entonces yo lo que registro en el caso mexicano es que hay un problema fundamental, que es que las escuelas no ofrecen programas oficiales de español académico, y esto tiene implicaciones fundamentales para los niños que no conocen el español, eh, porque en sus hogares se decidió que no se iba a hablar el español en el hogar, principalmente esto relacionado con motivos de racismo y discriminación, y también porque los padres consideran que la enseñanza del español puede interferir en la adquisición del inglés, y los estudios de hecho han demostrado todo lo contrario. Y en el otro caso, cuando los papás sí tienen la intención de que se siga manteniendo el español, lo que adquieren estos chicos es un español de herencia, que no es el español normativo mexicano. Entonces, claro, cuando llegan a las escuelas con esta situación lingüística, ellos no conocen el español, o nada de español, o el español de herencia, pero no el académico. Y las escuelas no enseñan esta lengua, ¿no? La estrategia aquí es pues que empiezan a buscar apoyo fuera de la escuela, entre sus familiares principalmente, pero claro, el nivel que la familia puede proporcionarles de español a estos chicos también es un nivel básico y formal, porque no, hasta cierto punto les pueden enseñar español académico. Y aquí se generan muchas exclusiones y muchos problemas en los procesos educativos. Ellos no pueden desarrollar los procesos escolares como sus compañeros no migrantes, que tienen el español como lengua principal. Incluso muchas veces los sitúan en grados escolares que no les corresponden por su edad, grados escolares que ya además superaron en los Estados Unidos, y todo esto tiene una serie de consecuencias muy importantes en la autoestima de estos chicos. Sufren mucho estrés lingüístico, bueno, yo lo llamo estrés lingüístico porque se enfrentan a situaciones de comunicabilidad en las que no disponen de esta herramienta del español para poder comunicarse con sus docentes, pero también con sus compañeras y compañeros de clase. Además, son estigmatizados por los docentes y por compañeras y compañeros porque no saben español, o porque hablan español con acento inglés. Y entonces se empiezan a generar una serie de exclusiones desde muchos frentes, que tienen consecuencias no solo en el proceso educativo propiamente dicho, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Como ha dicho María Luisa, pues, la lengua es súper importante y tiene consecuencias a muchos niveles, no solo
a nivel propiamente académico, que es el primero en el que podríamos pensar, porque estamos hablando de una población en edad escolar, pero hay otras muchas implicaciones sociales, identitarias, emocionales, de salud. Entonces sería muy importante que en el gobierno mexicano, pues de una vez estableciera formalmente programas de enseñanza del español académico para esta población, porque está generando muchos problemas y no son casos aislados, estamos hablando de cifras muy grandes. En México ya se habla de más de 600.000 niñas, niños y adolescentes Wow. que han recibido escolarización en los Estados Unidos y llegan a México y se ven desprovistos, ¿no?, de una herramienta tan esencial y tan fundamental como es la lengua de instrucción y comunicación. Sí, muchísimas gracias, Marta. Y bueno, esto me permite, me voy a saltar para darle la palabra a Roxana, porque me parece que también María Luisa tocó un tema bien interesante de la madre, ¿no? De la figura de la madre como la que preserva la cultura de origen, ¿no? La cultura materna, y el padre como el que innova, ¿no? Y quería de alguna forma esto como brincar a esto que nos apuntaba Roxana, ¿no? Que ella hace o estudia la migración con perspectiva de género. Y entonces un poco, Roxana, si nos pudieras hablar un poquito qué implica, ¿no?, tener una perspectiva de género cuando se estudia la migración y qué nos permite visibilizar, ¿no?, esta perspectiva. Muchas gracias, Mariana. La migración es un fenómeno que tradicionalmente ha sido abordado desde una perspectiva del hombre, como varones, y la mayor parte de las investigaciones son desde este análisis como el sector poblacional de varones, que son los que por lo regular pues han revisado en distintas investigaciones para determinar los factores que mueven a las personas a hacer estos procesos y las razones, pero esto, pues lo que pone de relieve es que ha sido descuidado el sector de las mujeres. El pensar en la migración desde la perspectiva de género implica un fenómeno que nos llevaría a transitar a lo que se llama la feminización de las migraciones, para entender y focalizar que es un tema donde las mujeres están cambiando la forma en cómo migran y en muchas ocasiones pues ya lo hacen solas o en compañía de sus menores hijos o hijas. Y esto pues crea retos para generar nuevas aproximaciones metodológicas, para abordar el estudio de las migraciones, pero también para buscar esquemas en los que se pueda facilitar el acceso a derechos. Uno de ellos es pensar la migración desde la perspectiva de género, sobre todo en el marco donde yo lo investigo, que es el derecho privado, por todas las implicaciones que esto puede generar. Esto lo que requiere es que se desciendan al aparato nacional o legislativo todos los estándares internacionales de derechos humanos en beneficio de las mujeres para que sean aplicados en los trayectos locales o nacionales. Nosotros lo hacemos desde esta visión regional o local y en fenómenos de derecho privado como podría ser la unidad familiar, cuestiones de divorcio, pensión alimenticia, aspectos que tienen que ver con la adopción internacional, por ejemplo, entre otros temas que tendrían que ser abordados desde la perspectiva de las mujeres y con énfasis en el género para efecto de que no se perpetúen estos sesgos de que la migración se hace en su mayoría por hombres y que se tiene que analizar desde esta visión. Entonces implica aterrizar todos los conceptos que derivan del género, su perspectiva, para evitar la discriminación de las mujeres migrantes. Pero solamente una cosita Sí. de lo que habla Roxana, que es fundamental. Creo que también ahora hay un gran tema de migración de mujeres solas, ¿no? Y la disyuntiva de dejar a los niños en los países de origen o llevarlos. Creo que ahí hay todo un tema de desmembramiento familiar muy importante y donde las mujeres, bueno, juegan un papel fundamental en términos de los enormes retos que tienen que enfrentar para pues saltar estas situaciones tan difíciles que viven en sus países de origen, ¿no? Este tema, precisamente este desmembramiento familiar, justo me permite ir a la siguiente pregunta, ¿no? Que
que tiene, digamos, como eje rector el seminario de hoy, que es la migración infantil y adolescente, ¿no? Y es un poco preguntarles, en su experiencia, qué han encontrado que motiva la migración infantil y adolescente, sobre todo no acompañada, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué es lo que está de fondo en estas migraciones? Marta, si quieres, empezamos contigo. Ujú. Bueno, la migración infantil y adolescente no acompañada obedece a múltiples causas y además son causas que no se excluyen entre sí. Algunas de ellas son la reunificación familiar. Se da el caso de mamás y papás que emigraron de sus lugares de origen y los hijos se quedaron en las comunidades de origen. Entonces ellos emprenden una migración para reunirse con sus progenitores en los países de destino. Pero también, como no, pues tenemos muchas situaciones de violencia estructural, como puede ser la pobreza, la inseguridad social, bueno, o la violencia social. También la violencia intrafamiliar es una de las causas que motivan la migración de esta población. Huyen de niveles de violencia extremos en sus hogares por parte de sus propios familiares y cada vez más el cambio climático. Los desastres climáticos también están incentivando las migraciones entre esta población bueno, y entre la población en general. Claro, muchas de estas causas son comunes a la población adulta también, pero tanto los procesos como los retos que que implica para la niñez y la adolescencia son diferentes. Son diferentes porque pues ellos pertenecen a otro grupo etario y los condicionantes de partida pues partiendo de ahí ya son muy diferentes. Sí, muchas gracias, Marta. Roxana, adelante. Muchas gracias, pues Marta ya lo ha dicho muy bien, ¿no? Estos son algunos de los factores más importantes pues, que conminan a las niñas, niños y adolescentes a migrar. En mi caso te puedo comentar que uno de los sectores que más he revisado es el de adolescentes, porque es uno de los más importantes que arriban no acompañados a Tijuana, Baja California. Desde el año 2016 al 2020 que realicé mi investigación de mi tesis doctoral, pude entrevistar a algunos menores, en este caso adolescentes, en un rango entre 13 y 17 años, que expresaban como una causa dominante para emprender este proceso de movilidad, la unidad familiar justamente. En muchos casos era para reunirse con su madre o padre, pero en gran medida era con algunos otros familiares no tan cercanos como tíos, tías, primos, primas, porque ya habían encontrado un enlace donde podrían a lo mejor en Estados Unidos activar una posibilidad laboral. Y en gran medida era eso. Por ejemplo, había casos en los que llegué a entrevistar a un menor en 3 ocasiones porque regresaban, ¿no? Y hasta que pudieran lograr cruzar a Estados Unidos. La mayor parte de los menores que entrevisté venían provenientes de Centroamérica. Una de las causas, pues en estos años que te platico, que es entre el 2016 y 2020, pues era vinculada a la violencia sistemática en estos países, ¿no? Los altos índices de homicidios, entre otras cuestiones, particularmente en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Y además de esto, pues también de la violencia sistemática, la violencia estructural, económica, las cuestiones de pobreza o migración económica también era un motor importante, pero yo dejaría como uno de los elementos que identificamos, al menos en el sector que arriba Tijuana, adolescente no acompañado, es la unidad familiar o reunificación familiar. Sí. ¿Y tenemos algunas cifras, Marta, Roxana, sobre cuántos niños o adolescentes migran no acompañados, sobre todo? Sí, no, gracias. Bueno, yo la cifra de no acompañados particularmente no la tengo. Sí sé Ujú. que son muchísimos y que son cada vez más, pero yo como me centro más en los flujos de emigración y retorno a México, sí te Claro. podría, Sí, eh, no sé, un poco comentar sí, perfecto. esa parte. A ver,
A ver, según datos recientes, en los Estados Unidos ahora mismo hay 11,7 millones de mexicanos. No obstante, la tendencia en los últimos años ha sido creciente en términos de retorno más que de emigración, sobre todo a partir de la crisis económica y financiera con epicentro en los Estados Unidos. Empezó a cambiar el patrón migratorio, eso en los últimos años. Por ejemplo, según cifras oficiales del Gobierno de México, solo en el primer trimestre del año 2022, es decir, de enero a marzo, entraron en México casi 9 millones de personas. Claro, algunas de ellas se contabilizaban como extranjeras. Sin embargo, estas personas, muchas de estas personas contabilizadas como extranjeras se contabilizan así porque nacen en los Estados Unidos. Y esto significa que la mayoría de estas personas contabilizadas como extranjeras nacidas en los Estados Unidos son hijas e hijos de migrantes mexicanos. Esto nos da cuenta de la magnitud del fenómeno y de la magnitud de la presencia de niñas, niños y adolescentes en estos flujos que llegan de los Estados Unidos a México. Como dije anteriormente, también en estos flujos de retorno, esta presencia de niñas, niños y adolescentes ha ido creciendo, cada vez es mayor, y las últimas cifras datan en más de 600.000 las niñas, niños y adolescentes que han llegado a México desde los Estados Unidos. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que muchas de las entradas a México no se hacen por puestos oficiales fronterizos, sino que se hacen por otros tipos de entradas informales. Yo, por ejemplo, he trabajado con niñas, niños y adolescentes que entraron en México cruzando el desierto con su mamá o con su papá porque eran indocumentados y ya la policía migratoria les estaba, digamos, la tenían muy cerca, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente hay cifras que son todavía mayores que estas cifras oficiales. Y, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, solo en los años 2018-19 cifró en más de 2.000 el número de niñas, niños y adolescentes que entraron en esta entidad federativa procedente de los Estados Unidos, indicando como una de las principales causas las causas familiares, pero también la deportación. Oaxaca ha sido durante los últimos años uno de los estados mexicanos que mayor número de deportaciones ha registrado. Y claro, en estas deportaciones de progenitores se desarrollan estrategias familiares para diversificar distintos riesgos. Uno de ellos es la pérdida de tutela de los hijos que nacen en los Estados Unidos, que si deportan a un progenitor y el que se queda en los Estados Unidos también es indocumentado y se queda con hijos ciudadanos estadounidenses, si deportan a este progenitor, Estados Unidos puede arrebatarle la tutela de ese hijo. Entonces, para evitar eso, se separan. Y el papá o la mamá deportada o deportado se va a México con todos los hijos. Y la otra estrategia de diversificación del riesgo es la económica. Hay una deportación y entonces el papá deportado va a México con los hijos o la mamá y el que no se deporta se queda en los Estados Unidos y empieza a ocupar dobles turnos de trabajo para compensar esa pérdida económica y mandarle remesas al otro progenitor para que se ocupe de la crianza de los hijos con el apoyo de la red familiar. Claro, esto es algo súper complejo y aquí podríamos entrar en un montón de perfiles y posibilidades, pero lo que quiero es que quede claro que la presencia de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios no es ninguna tontería, es algo que yo diría que es un problema, se está convirtiendo, si no lo es ya, en un problema estructural. No podemos hablar de cuando hay repuntes en los índices migratorios, no podemos hablar de esto como crisis, no son crisis puntuales, son problemas estructurales y así hay que entenderlos para poder desde la política pública pues dar soluciones. Muchísimas gracias, Marta. Roxana, adelante.
Y muchas gracias, ya como Marta lo ha sostenido magníficamente, el problema o de este fenómeno migratorio de la infancia migrante, particularmente la no acompañada, pues debe de analizarse con el cuidado que amerita, toda vez que pues las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son vulnerables entre los vulnerables, toda vez que pues tienen mayores factores que los condicionan en esta situación de espiral, ¿no? En cuanto a la vulnerabilidad y de la cual es muy, muy difícil romper, ¿no? En Baja California, entre el 2021 y 2022, recibimos entre 11.684 niñas, niños y adolescentes en este periodo, según datos de la Secretaría de Gobernación, de los cuales una tercera parte son niñas, niños y adolescentes no acompañados. La ciudad de Tijuana, al igual que Ciudad Juárez, es uno de los municipios que tiene un mayor flujo de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. El promedio entre el 2022 y 2021 era de 11 años de edad, pero hay registros de niños no acompañados desde 3 años. Entonces, pues es una situación que se debe atender y porque dentro de, aunque existe bastante investigación en este campo, pues sigue desde la política pública y desde la ley de migración, al menos mexicana, parece que sigue estando invisibilizado este colectivo cuando es uno de los que requiere pues mayor atención inmediata para romper esas estructuras que, como menciona Marta, ya están convirtiéndose en sistemáticas y están creciendo estos flujos. En el 2012, que hubo unas modificaciones en la ley de migración, pues no se incluyeron los derechos de la infancia que debieron de haberse incluido y que pues deben de reformarse. Por ejemplo, nosotros en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia proponemos que se creen legislaciones regionales o en el caso de Baja California, que puedan atender las problemáticas específicas de los estados, sus características, quiénes son las primeras autoridades respondientes, protocolos que se activen de forma urgente, los enlaces interinstitucionales para que se pueda brindar una atención en sinergia con las organizaciones de la sociedad civil. Tijuana tiene esa particularidad que las organizaciones de la sociedad civil hacen mucho de lo que tendrían que hacer las autoridades, en este caso el Instituto Nacional de Migración, ¿no? La propia Secretaría de Relaciones Exteriores y el DIF, quien se encarga pues de recibir a estas niñas, niños y adolescentes. Está una organización que se llama Casa Inca, de menores migrantes no acompañados, que por lo regular recibe adolescentes, que por eso te comentaba que ese es el sector poblacional que más he explorado y donde en gran medida realizan estas hazañas de cooperación internacional binacional para que puedan realizar concretar procesos de asilo o humanitarios que le correspondería hacer a las autoridades o desde DIF estatal y municipal. Pues esa es una de las realidades. Sí, muchas gracias, Roxana. Y digamos, las dos tocaron un tema bien interesante, ¿no? Que me gustaría nada más hacerlo como muy explícito y si nos pudieran hablar un poquito más de eso, que son los retos que enfrentan precisamente los niños y adolescentes no acompañados, ¿no? Sobre todo en el trayecto migratorio, pero también cuando llegan a los lugares de destino, ¿no? O sea, ¿qué hacen estos niños una vez que llegan a los lugares de destino, ¿no? Y cómo son distintos esos retos a ser un adulto que emigra, ¿no? O sea, no solo en el trayecto, sino en el lugar de llegada. Marta. Sí, gracias Mariana. La pregunta es, bueno, yo creo que es fundamental, no se puede pasar por alto hacer referencia a todos estos retos, ¿no? Bueno, yo creo que en las niñas, niños y adolescentes migrantes en general, y en particular los que desarrollan migraciones no acompañadas, enfrentan un reto común que tiene que ver con los impactos en salud mental. ¿Por qué? Porque en sí misma la migración es una experiencia estresante, una experiencia que implica cambios, que implica adaptaciones, que implica incertidumbre. Y pues todos estos elementos afectan particularmente estas etapas del desarrollo. Pero aparte de esto hay muchos retos más. Por ejemplo, en el tránsito, la falta de rutas migratorias seguras
conduce a esta población de manera muy forzosa pues, a transitar por rutas peligrosas donde hay presencia del crimen organizado y en las que también bueno, pues sufren lesiones, enfermedades, incluso encuentran la muerte debido al hacinamiento en camiones, en embarcaciones y al desarrollo de travesías muy peligrosas, ¿no? Por desiertos, por mares, por ríos, etcétera. En los países de destino, como tú has anticipado, pues sí, experimentan muchas violaciones a sus derechos sociales, económicos, educativos, de salud, entre muchos otros, eh, entre otras causas porque hay una falta de aplicación efectiva de programas, de protocolos que velen por su protección y por el ejercicio de sus derechos y de instrumentos jurídicos como nada más y nada menos que la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y claro, a todo esto se suma la existencia de políticas migratorias restrictivas, que Estados Unidos es muy experto en este tema, y políticas migratorias restrictivas que están basadas en el principio de seguridad nacional, desde el cual se trata de tener la migración y por lo tanto adolece de un enfoque de niñez y juventud, de derechos humanos, de consideración y protección del interés superior, ¿no? En definitiva, pues se ven afectados por políticas migratorias que los desconsideran, incluyendo también políticas de empleo, sociales y de securitización. Y estas políticas, en su afán restrictivo, destruyen a cientos de miles de familias, separándolas mediante la condición de deportabilidad de muchos progenitores que no son efectivamente deportados, pero el riesgo a hacerlo y a las consecuencias que eso tiene les lleva a anticipar un retorno y, por supuesto, mediante la deportación misma, ¿no? Esto, claro, la separación familiar forzosa finalmente pues acaba también vulnerando el derecho a la vida en familia de las niñas, niños y adolescentes. Y luego tenemos otra parte de la movilidad, que es el retorno, donde enfrentan problemas de reinserción social, cultural, educativa, económica, lo mismo, debido a la falta de políticas y de programas específicos que apoyen el regreso a sus países de origen. Entonces siguen encontrándose cuando regresan en situaciones de abandono institucional que vulneran sus derechos, ¿no? Aquí muchos vuelven a encontrarse con las mismas causas que los llevaron a ellos mismos o llevaron a sus progenitores a migrar. Situaciones de pobreza, de desigualdad, de violencia, todas esas causas que motivaron su migración, pero con el agravante de que no han construido redes sociales porque vivieron en otro país desde muy pequeños o porque estas redes sociales ya se han desvanecido debido a su ausencia, ¿no? Y esto finalmente en muchas ocasiones termina motivando otra emigración, pues ya sea a otra parte del país, otra vez en el caso de Estados Unidos, a Estados Unidos, de manera que se ven imbuidos en un bucle siempre de movilidad, tratando de salvar causas estructurales que motivan la migración y que son también formas de violencia sistémica. Y aquí quisiera hacer una puntualización, porque hay una tendencia a hablar de esta población como una población muy vulnerable, pero a mí me gusta puntualizar que es vulnerada. Desde una perspectiva sociológica, en la ontología de las niñas, niños y adolescentes no está la condición de vulnerable, sino que existen una serie de estructuras de violencia sistémica que los vulneran. Entonces los hacen vulnerables, pero ellos no son vulnerables. ¿Esto por qué es importante? Porque es importante devictimizarlos también y reconocer la agencia que ellos tienen. Muchas veces su capacidad de agencia está limitada por la misma forma de la estructura, pero eso no implica que ellos no tengan capacidad de agencia para actuar sobre el mundo que les rodea, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Marta. Roxana. Muchas gracias, pues sí, como ya lo ha señalado atinadamente mi colega,
pues son distintas las violaciones de derechos humanos que adolece la infancia migrante. Particularmente yo me centraría en el caso de la violencia sexual, que el caso de las niñas, por ejemplo, en México, se ha documentado ampliamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casos en los que las mismas autoridades del Instituto Nacional de Migración, de DIF, distintas informes donde pues ha habido casos de violencia sexual, abuso sexual, donde incluso se han presentado suicidios al interior de las estancias DIF estatales y municipales. Hay un caso muy sensible en Ciudad Juárez, donde se presentó esta realidad con dos hermanos, una hermana y un hermano centroamericanos, y así podemos mencionar de una realidad donde las mismas autoridades pues no tienen la capacitación para brindar un auxilio psicológico urgente que en muchos casos se necesita. No solamente es este derecho que en relación a la integridad física, ¿no? Sino también a la salud, la educación, que se vulnera el derecho al acceso a la justicia, como menciona ya Marta, el derecho de la infancia pues fue configurado para empoderar precisamente este derecho de personalidad jurídica, no verlos como sujetos, no objetos, ¿verdad?, de procesos. Y cada vez más los manuales desde soft law hasta hard law, por ejemplo, hay un manual de buenas prácticas en la Unión Europea para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, allá como se denomina MENA o menores migrantes no acompañados, donde una de las de los aspectos que quiere preponderar es justamente la actividad de las niñas y niños en los procesos, que sean entrevistados, que puedan manifestar su sentir, sus intereses, su voluntad y su deseo. Y también uno de los derechos que más se vulneran en el caso de las niñas, niños y adolescentes que son sujetos a una atención humanitaria o ayuda humanitaria, como puede ser asilo, refugio, una protección complementaria o una visa humanitaria, pues es el principio de no devolución o no refoulement, que no se atiende y se hace este retorno, como menciona, anticipado de los menores sin revisar las causas, ¿no?, familiares, estructurales, y así es seguro que la niña o adolescente regrese a su lugar de origen. Y esto, pues sí, lo que genera son distintas causas que todavía pueden generar mayores factores de vulnerabilidad, como ya lo hemos expresado. Sí, muchísimas gracias, Roxana. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, creo que un tema que ha estado ahí, ¿no? Es la falta de mecanismos de protección que existen tanto en los lugares de origen como en los lugares de llegada, ¿no? O sea, no existe ninguno de los dos, ni cuando se regresa, ni cuando se llega. Entonces, digamos que la pregunta que yo les hacía era un poco qué mecanismos existen, ¿no?, en estos lugares, la pregunta que les mandé, pero quizás como cierre último, ¿no?, y como reflexión final, debido a que ya ha salido, ¿no?, que hay pocos mecanismos de protección efectivamente, quizás como reflexión final, si pudieran ustedes platicarnos un poco de algo, o sea, un mecanismo que sería bueno que existiera, ¿no?, tanto en los países de acogida, digamos, como en los países de retorno, para la protección de los niños y adolescentes migrantes. Marta. Bueno, pues yo creo que es que la Convención de los Derechos del Niño ya establece los mecanismos, ¿no? Y el problema es que, como siempre, pues a pesar de la convención, de que, por ejemplo, la Convención es uno de los instrumentos internacionales más ratificados, Estados Unidos es el único país de América que no ha ratificado este documento, bajo el alegato de que, pues, finalmente uno de ellos, ¿no?, es que las decisiones últimas sobre las niñas, niños y adolescentes las toman los progenitores. Pero claro, aquí nos encontramos con el caso de que, bueno, si el progenitor, la madre o el padre principalmente son las fuentes de vulneración y de bienestar de estos sujetos, esto habrá que considerarlo, ¿no? Y en este caso, como mencionaba Rosana, tampoco se puede hacer una devolución de una persona a la familia de origen
si es precisamente ese el motivo por la que, por ejemplo, la niña, niño, adolescente abandonó su hogar por un motivo de violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí estaríamos ya volviendo a vulnerar sus derechos. Partiendo de aquí, yo señalaría un problema de invisibilidad muy fuerte, que no es exclusivo ni de México ni de Estados Unidos, esto se da aquí en Europa también, toda la política migratoria. Y para romper esta invisibilidad, habría primero que reconocer las voces de estos sujetos y escucharlas y tener en cuenta qué es lo que de viva voz y en primera persona ellos demandan y necesitan. Y a partir de ahí poner a funcionar todo un dispositivo en el que se capacite específicamente a todas las personas que van a trabajar con esta población y que se cree un programa marco integrado por subprogramas que atiendan todas las dimensiones que afectan la vida de estos sujetos, desde la educación, pasando por la salud, eh, hasta la perspectiva de género, que obligatoriamente tiene que ser transversal, temas jurídicos, etcétera, etcétera. Y en el caso de particular de Estados Unidos y México, yo diría que este programa tiene que ser binacional. Binacional porque la movilidad histórica entre estos dos países también ya es estructural y va a seguir dándose. Y los problemas que se producen en un país tienen consecuencias en el otro y a la inversa. Entonces sería la creación de un programa marco binacional que específicamente contemplara subprogramas que no estuvieran aislados, porque todas las dimensiones de la vida social se relacionan. Y esto lo digo porque, por ejemplo, yo que trabajo temas de salud y educación, puedo comprobar de primera mano que los problemas de salud influyen en el ámbito educativo, los problemas educativos influyen en el ámbito de la salud, los problemas de la familia influyen en estas dos parcelas también y a la inversa. Entonces tampoco se puede parcelar del todo, ¿no? Sino más bien crear categorizaciones generales, pero que permitan interconectar estas dimensiones para ofrecer digamos, una atención integral a todos los problemas que enfrenta esta población, que no son pocos y que desde luego van a tener consecuencias en su vida adulta, pero no perdamos de vista que ya la están teniendo en su presente como niñas, niños y adolescentes. Claro. Muchas gracias, Marta. Roxana. Muchas gracias, Mariana. Como ya ha sido expresado, el marco normativo internacional y nacional existe de forma sólida. Sin embargo, he identificado que un área de oportunidad que revisé, como te platicaba en los trabajos de mi tesis doctoral, fue a través del Instituto de Transparencia, de esta página de transparencia a nivel nacional. Hice una encuesta para cada una de las organizaciones, en este caso estatales, vinculadas, que son la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, DIF, Comisión Nacional de Derechos Humanos, estatal, todos en la dimensión tanto federal como local. Y lo que encontré en materia de normativo, el marco normativo de derechos humanos, es que hay una disparidad del derecho que se aplica y hay un desconocimiento de ciertos tratados, de ciertos documentos. Cada autoridad aplica diferente legislación, distintos protocolos y hace falta entonces un esquema dentro de política pública que pueda activar capacitaciones que unifiquen y homologuen la forma como se atiende y se da respuesta a estas necesidades en relación a la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y adicionalmente, como también me adhiero a esta tendencia sobre yo como investigadora que estoy en Tijuana, en la frontera norte, pues es necesario que se activen estos canales de cooperación internacional binacional para efecto de crear políticas migratorias desde la gobernanza, tanto regional, ¿no? Pero de esta dimensión internacional que puedan paliar pues algunas de las violaciones, ¿no? De los derechos que adolecen este sector y que se pueda pues también producir procesos que tiendan a ser ordenados, seguros
y que puedan habilitar, por ejemplo, el caso de los derechos de refugio, asilo y ayuda humanitaria para estas niñas, niños y adolescentes. Hace falta entonces eh, unificar y entender, tener un conocimiento cabal por parte de las autoridades, en el caso mexicano, de la distinta legislación, tanto el marco normativo internacional, nacional y subnacional, de una forma colectiva para que exista esta sinergia entre las autoridades y no exista esta disparidad. También un aspecto importante es la capacitación y mayor generación de los OPIs o de estos oficiales de la protección de la infancia, porque las niñas, niños y adolescentes, como ya lo expresaba Marta, pues pertenecen a distintos grupos etarios y esto genera necesidades distintas para cada uno de estos sectores, que también implica protocolos y aspectos que se tienen que considerar para atender estas necesidades. Marta, Roxana, María Luisa, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros, sobre todo en este tema que es tan urgente, tan necesario atender y que definitivamente nos toca a todos, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias por el espacio.